noticia del momento. Esta noticia del momento tiene que ver con la alerta de la ONU sobre un aumento en las poblaciones que pueden estar en riesgo por las minas en Colombia. Rafael, ¿quién es nuestro invitado? Montoya, nuestro invitado es Pablo Parra, él es jefe en Colombia de servicio de la ONU contra las minas antipersonal, UNMAS. Señor Parra, gracias por estar con nosotros en Contrarreloj. Muy buenas tardes, Rafael, Montoya, saludos a todos los oyentes. Señor Parra, ¿por qué o cuáles serían las causas para un aumento del 8% frente a la población que estaría en riesgo de caer en minas antipersonal o en munición sin explotar con respecto al año pasado? Bueno, esto es un ejercicio de planeación que hemos hecho dentro de lo que llamamos el área de responsabilidad de acción contra minas del clúster de protección. Es un foro de organizaciones que trabajamos en la materia y seguimos una metodología internacional para verificar este nivel de riesgo de las comunidades. En Colombia, desafortunadamente, las minas antipersonal continúan siendo una amenaza y hemos visto que en los últimos meses hay cada vez más grupos armados que están utilizando las minas antipersonal en el país. Esto nos lleva a pensar que si bien en el país estamos mucho mejor que hace algunos años, en comparación con el año pasado tenemos un indicador que nos dice que podría haber un 8% de aumento en la población que está en riesgo de sufrir un accidente. Esto, por supuesto, lo que nos da es un indicador para nuestra planeación y para poder acompañar al gobierno nacional en los esfuerzos que hace para luchar contra las minas antipersonal. Señor Parra, ¿cuántas personas estarían en riesgo concretamente de caer en minas antipersonal con respecto a esta predicción que ustedes hacen? Este indicador nos dice que hay 122 municipios con contaminación con minas antipersonal que podría llevar a sus comunidades a tener accidentes. Si miramos la población rural de estos 122 municipios, son unas 500,000 personas, más o menos 500,000 de colombianos en riesgo de esto. Vale la pena decir que hoy solo tenemos 122 municipios con este riesgo, cuando hace algunos años este número se elevaba a más de 700. Así que si bien aún es preocupante, pues podemos decir que ha habido un avance y cada vez hay más seguridad para los colombianos. Esperamos que los grupos armados y que todos los esfuerzos que hace el gobierno nacional ahora por la paz total nos lleven a abandonar el uso de las minas en Colombia y que de esta manera toda la población esté en seguridad. Quiero centrarme en esta pregunta, en ese punto que usted acaba de mencionar, y es los esfuerzos del gobierno que claramente pues está tratando de impulsar esta política que han llamado de paz total. ¿No le parece ciertamente contradictorio que mientras se está hablando de paz total y los grupos armados han venido hablando de un supuesto interés de desarmarse, de reintegrarse a la sociedad civil, pues estemos hablando de predicciones que no son para nada alentadoras con respecto al uso de estos artefactos, sobre todo porque usted decía que en los últimos meses han visto esta tendencia al alza de mayor plantación de minas y ya el gobierno había empezado desde agosto? No, yo creo que no, yo creo que al contrario, los esfuerzos del gobierno son una reacción a toda esta situación de violencia armada que hay en Colombia. Yo creo que para este gobierno es fundamental la protección de la vida y en ese sentido por eso es que están haciendo tantos esfuerzos para no solamente hacer negociaciones de paz, sino también para poder continuar con el desminado del territorio nacional. Yo creo que estos esfuerzos lo que nos van a llevar es a la posibilidad de poder continuar con el desminado. Señor Parra, quiero hacerle una última pregunta y es a partir de un eventual éxito en las negociaciones del gobierno con diversos grupos armados que tienen la responsabilidad y han plantado estas minas antipersonal y la munición sin explotar, descontaminar Colombia, ¿cuántos años llevaría si este año se firma esa paz total con los grupos armados y cesara la violencia, de acuerdo con las estadísticas o las predicciones que ustedes tienen? Rafael, esa es una pregunta bastante difícil de contestar porque la verdad no sabemos cuántas minas hay.
en el país ni dónde están ubicadas en este momento. Lo que sí tenemos son muchas lecciones aprendidas de los últimos años en que el gobierno ha hecho estos esfuerzos. Solamente por mencionar algunos, con el proceso de paz con FARC-EP, firmado en 2016 el acuerdo de paz para una paz duradera y sostenible, las FARC han venido apoyando al gobierno nacional, entregando información sobre la ubicación de campos minados, están trabajando en desminado humanitario, están uniendo esfuerzos para que esto sea posible. Yo creo que con el éxito de las negociaciones de paz que vienen a futuro, podríamos pensar que el esfuerzo de todos los colombianos, exmiembros de grupos armados, miembros de la fuerza pública, comunidad internacional, podría ser una realidad muy, muy pronto. En este momento Colombia tiene pensado hacer un nuevo plan de desminado humanitario para presentarlo ante los estados parte de la Convención de Ottawa, y por supuesto serán varios años, pero yo creo que unidos todos vamos a poder salir de esta problemática. Ese acuerdo que usted acaba de mencionar, ¿cuándo se presentaría y cuáles serían los puntos más importantes que tendría? Pues en este momento Colombia se había comprometido para finalizar el desminado en diciembre del 2025. Por supuesto, eso era una meta bastante ambiciosa cuando se presentó en el 2020, pero se han hecho avances. Habría que ver el año entrante más o menos cómo están los avances de la paz total, ver cómo están los avances de este año. Pero más o menos tendría que presentarse una solicitud de prórroga a los plazos de la Convención de Ottawa el año entrante, antes de finalizar el 2024, para que esto sea aprobado en 2025. ¿Ustedes creen que evidentemente ese plazo de 2025, Colombia libre de minas, es prácticamente imposible de cumplir? En las condiciones de hoy es muy difícil, la verdad, pero yo creo que se están dando las condiciones para que podamos tener un país libre de minas muy pronto, cuando ya lleguemos a unos acuerdos básicos de humanidad, que es el abandono de estos artefactos explosivos que ponen en riesgo a los civiles y que han hecho tanto daño en nuestro país. Le hago una última pregunta muy breve, y teniendo en cuenta la mención que usted hizo ahorita sobre los planes de desminado a partir del acuerdo de paz, ¿cómo califica usted la colaboración de los exintegrantes de las FARC en información para adelantar ese desminado? Yo creo que ha sido muy importante. Han entregado información. Por supuesto, el ejercicio no ha culminado aún. Tenemos que continuar haciendo el esfuerzo, pero es muy importante esta colaboración. Es muy importante el entendimiento que tienen con el gobierno nacional y con el apoyo de la comunidad internacional para que esto sea una realidad. Seguimos trabajando en eso, y esto marca el camino para los próximos acuerdos de paz con otros grupos armados que utilizan estas armas prohibidas. Es Pablo Parra, jefe en Colombia del Servicio de la ONU para las Minas Antipersonal, UNMAS. Señor Parra, gracias por haber estado con nosotros esta tarde en Contrarreloj. Muchas gracias, Rafael.